Hola a todos y todas y bienvenidos una vez más a este nuevo capítulo de Sapiens Procesual. En el episodio anterior vimos de qué se tratan las famosas operaciones de Piaget y mencionamos las 4 etapas que este man identificó. El periodo sensorimotor desde que uno nace hasta que tiene más o menos 2 años, el periodo preoperacional que va desde los 2 añitos, 1 año y medio a los 6, 7 años, el periodo operacional concreto que va de los 7 años a los 12 y el formal operacional que va desde los 12, 13, 11 en adelante. En el episodio anterior detallé en profundidad el primero y el segundo, el sensoromotriz y el preoperacional, así que si no han visto ese video, pues les recomiendo que lo vean para seguir, porque esta es en realidad pues una segunda parte. Bueno, resulta que los niños que estudiaba Piaget eran ginebrinos y este periodo, esta edad de los 7 años, 6, 7 años, corresponde con la etapa de la escolarización. Y esto implica un giro importante en el desarrollo mental. Una de las anécdotas que cuenta Piaget al comparar como los niños del periodo preoperacional con el del operacional concreto tiene que ver con lo que pasa cuando uno va a un colegio y mira la actitud en general de un salón de clases de unos niños de 4 añitos, 5 años y estos manes de 7, 8 años. En los niños menores de 7 años no se distingue la actividad privada, o sea, como cada quien en su business, de la actividad colectiva, sino como dije en el capítulo anterior, es más como una serie de monólogos compartidos y como si estos niños estuvieran jugando en paralelo más que juntos, mientras que en los niños de 7 años está más claro este trabajo individual versus el trabajo en grupo, el charlar y todo esto, hay más como interacción entre los niños. Entonces, si en el periodo anterior a los niños no les importaban las reglas de los juegos, sino que estaban ahí como juguemos y todos ganan o todos pierden, no importa. En esto las reglas de los juegos empiezan a tener una mayor importancia, entonces los niños están como ahí, miren, las cosas se hacen así, esa, se discuten las reglas y hay una necesidad de explicar lo que uno dice. En el periodo preoperacional, como vimos en el episodio anterior, pues los manes están ahí como hablando y realmente no buscan hacerse entender ni nada, sino que simplemente dicen lo que piensan y ya. En cambio en este ya los niños empiezan a entender que el otro es una persona distinta a ellos que no va a entender las cosas que él quiere decir si no se hace entender. Entonces el niño busca explicar y puede ponerse pues en los zapatos del otro. Para entender mejor de qué se trata este periodo y su cambio respecto al anterior, les voy a recordar a lo que se refiere Piaget con operacionalidad. Una operación implica la posibilidad de manipular representaciones internamente para combinarlas, traerlas a la memoria y trabajar con ellas pues en la cabeza. Ya no son esquemas yuxtapuestos ni intuiciones o percepciones aisladas, sino que el niño podrá integrar los distintos aspectos de la realidad para eliminar las contradicciones de la intuición. Entonces ya este pensamiento no es estático y definitivo como vimos en el periodo anterior en que el niño se fijaba como en una sola cosa, en la altura o en la anchura, sino que en esta puede relativizar su pensamiento y decir como voy a integrar la altura con la anchura, combinarlas y entender que, por ejemplo, el experimento de la conservación del líquido pues no varía el líquido a pesar de que sí varía la forma de los recipientes. Si no se acuerdan de lo que estoy hablando, les dejo aquí de nuevo el experimento. Can you look at these 2 glasses? Do you think that they have the same amount of juice? You think they have the same? Okay. Now we're going to pour this juice into this glass. Now, do you think that this glass has more juice, this glass has more juice, or do you think that they have the same amount? That one has more. This one has more, and why do you think that this one has more? Because it's taller. So first we're going to look at these 2 cups right here. Do you think there's the same amount of juice in this glass as there is in that glass? They're even. They're even? Okay. So we're going to take the juice from this glass and pour it into this one right here. Okay. Okay, so now we're going to look at this glass and that one. So do you think that there's more juice in this glass, more juice in this glass, or do you think that they have the same amount? Same amount. Okay, why do you think that they have the same amount? Just because this is skinny doesn't mean it's not the same amount. It has the same amount of juice in it, but this one is just wider and this one's skinnier, but they have the same amount of juice in it. Entonces, en pocas palabras, en este periodo la lógica le empieza a ganar a la percepción. Sin embargo, en este periodo el pensamiento del niño está limitado a lo concreto, por eso pues se llama concreto operacional, y necesita conocer previamente o tener la posibilidad de manipular lo que sea que se le está preguntando para responder correctamente. Su pensamiento está limitado a objetos o acontecimientos concretos y le cuesta manipular únicamente ideas hipotéticas o escenarios imaginarios. Entonces, a un niño de esta etapa le queda súper difícil resolver el siguiente
siguiente problema. Edith tiene el cabello más oscuro que Lily. Edith es más rubia que Susan. ¿Cuál de las tres tiene el cabello más oscuro? Un niño en la etapa de las operaciones concretas que aún no puede, o sea, no sabe quién es Lily, ni Susan, ni nadie, y está como... entonces no va a lograr aún combinar estas variables hipotéticas y va a decir Edith y Lily son de pelo oscurito. Para resolver este tipo de problemas se necesita de un pensamiento formal operacional, es decir, de un pensamiento proposicional e hipotético deductivo. Con lo que sí cuentan los niños de esta etapa es de un pensamiento inductivo, o sea, de un evento particular pueden hacer generalizaciones, pero no al contrario. Otro ejemplo útil, del cual hay videíto que ya se los voy a mostrar y que permite no solo ver cómo soluciona el problema de la seriación un niño de este periodo concreto operacional, sino en los otros periodos, a excepción del sensorio motriz, obviamente, porque el man solo se metería las vainas a la boca, es el siguiente. Look, Barbara, these are sticks. Would you call them sticks? Yes. They're like stairs, aren't they? Okay. I'm going to give you these sticks here, and you try to put them together so they make stairs. Okay? Put them there, okay? Good. I'm spreading them out a little bit. Les jeunes enfants, antérieurement aux opérations, au niveau préopératoire, se bornent à faire des couples, des petits et des grands. Et le premier des sujets que vous allez voir, Barbara, à 3 ans, 6 mois, ne se borne à disposer ses bâtons qu'en petits et en grands. The little ones go there. The little ones go there? And the big ones? There. Well then, put them... Can you show me once again, a little louder? The big one's here, the big one's here, the big one's here, the big one's here, the little one's here. Yes, that's fine. Mathieu, qui a 6 ans, 5 mois, aboutit par tâtonnement, par essai-erreur, à une sériation correcte, en partant du plus grand pour arriver au plus petit. Il n'a pas un programme au moment où il commence à construire sa série. Il se rapproche donc de la structure sans l'avoir encore atteinte. Fine. Have you finished? Yes. How did... First, I'm going to stand them all up and see which one is the biggest. Como vimos, el niño más pequeñito, el que está en el periodo preoperacional, va a agarrar los palitos como de a grupitos sin lograr entender la seriación, porque para él intuitivamente, como uno puede operar, intuitivamente para él solo existen palitos grandes y palitos pequeñitos, pero no puede como compararlos a todos entre sí y hacer una escala. Como vimos, tiene una forma de ver el mundo impresionista y no logra operar estas diferencias de tamaño. El niño que le sigue en edad, el que está en el periodo de las operaciones concretas, sí logra resolver el problema de la seriación, pero lo logra mediante el ensayo-error. Entonces el hermano agarra un palito, lo compara con otro, luego el otro y el otro, y así, como muy concreto. Finalmente, la adolescente del periodo formal operacional tiene un método muy distinto. Ya no tiene que hacer el ensayo-error y probar cada palito con cada palito, sino que la bacana pues tiene un método, que es pues agarra todos los palitos y mira cuál está más largo y ahí empieza a hacer la serie. Entonces no necesitó de un ensayo-error, sino que pudo deducir que agarrándolos verticalmente podría ir viendo cómo se iba revelando el más largo o el más corto. Este periodo está demarcado desde los 12 años para adelante, de nuevo teniendo en cuenta que Piaget estaba estudiando niños escolarizados en Ginebra. Y este periodo, en resumen, se trata de liberar al pensamiento de lo concreto. Entonces los adolescentes de este periodo pueden manipular ideas sin necesidad de ver lo que se los pregunta o de
o sin necesidad de haberlo visto nunca, y no tienen que haber conocido ni a Edith, ni a Lily, ni a Susan para saber que la de pelo más oscurito es Susan. Pueden pensar de un modo hipotético deductivo con base tan solo en las consecuencias lógicas de las proposiciones que se encuentran del todo divorciadas de los constreñimientos de la realidad. En esta etapa pueden dar cuenta de las transformaciones entre dos estados e identificar las características que permanecen versus las que cambian. Entonces los jóvenes de este periodo construyen, reconstruyen, arman y desarman sistemas y teorías e ideas porque cuentan con un pensamiento dinámico y no estático en comparación al pensamiento intuitivo del preoperacional y en comparación también al pensamiento concreto que necesita de las cosas para poder manipularlas. Entonces un pelado de esta edad pues puede considerar situaciones hipotéticas, y por eso es que, no sé si han visto, pero los adolescentes están muy a la onda de discutir, de debatir, de decir sus ideas, de decir como no, el mundo está así, es muy, porque ya cuentan con esa competencia de manipulación de sus propias ideas. Además, gracias a la operatividad de su pensamiento, pueden pensar no solo sobre las distintas variables de la realidad, sino también sobre sí mismos. Es en este punto donde son más conscientes de su propia mente. Si antes se podía reflexionar sobre los objetos y las relaciones, ahora puede ponerse a sí mismo como objeto, o bueno, como sujeto, para dirigir su acción y hacer de sí mismo un tema de reflexión. De allí las famosas crisis existenciales de los adolescentes, porque uno es como mierda, o sea, ya uno se ve todo el tiempo, así. Sin embargo, como el joven está ahí súper contento y ocupado estrenando esta nueva competencia de manipular las cosas, al principio intentará someter sus ideas a la realidad, más no acomodar sus ideas a la realidad. O sea, metafísica pura y dura. Tal vez esto implique la lamparez o la arrogancia de esta época y la sobreconfianza en el pensamiento propio y el creer que uno lo sabe todo porque las ideas mágicamente como que le llegan de los dioses. Si las condiciones son adecuadas, el pensamiento del joven será poco a poco acomodando a la realidad y darse cuenta como, no me las sé todas. Bueno, hemos llegado al final de este pequeño recorrido por el desarrollo cognitivo en la ontogénesis temprana, en esta búsqueda por explicar cómo se formó y cómo se ha desarrollado el pensamiento tanto en la ontogénesis como en la historia. Para sintetizar, vimos que el punto de partida de los babies y de cualquier bebé en el mundo es de un desequilibrio constitucional con el medio por la pérdida de unas estructuras cognitivas determinadas genéticamente en algún punto de nuestra historia filogenética o evolutiva, así de una situación cultural nula. Poco a poco, gracias al funcionamiento de la vida misma, la adaptación con la asimilación y la acomodación y la organización, vamos construyendo el mundo de nuestras nacientes estructuras mentales, en donde, como vimos, cada experiencia del bebé es precedente de otras experiencias más complejas, y así de forma que podemos ver una evolución realmente orgánica. De esta forma, gradualmente, vamos adquiriendo una mayor competencia de la acción, o sea, una mayor competencia para actuar, para desenvolvernos en el mundo. Los bebés no aprenden solamente copiando a los adultos, sino que deben construir activamente sus estructuras cognitivas en su experimentación y acción en el mundo. Vimos que la primera conquista del bebé fue su propio cuerpo, luego los objetos circundantes y luego el resto de la casa. Gracias a la serie de esquemas que el bebé ha adquirido en su interacción con los objetos, con su ejercicio y con su repetición, lo que vimos de las reacciones circulares, puede poco a poco jugar mentalmente con estos aprendizajes para así llegar a resultados novedosos y creativos. Entonces pasó de buscar prolongar espectáculos interesantes a la invención de nuevos medios a través de la combinación mental, como vimos en el episodio anterior. Entonces, en esta etapa el bebé cuenta con una conciencia como orgánica que le permite, por ejemplo, saber que no puede atravesar los barrotes de su cuna, que si jala un bastón puede alcanzar un juguete y así. Entonces tiene como una reflexividad como sensoriomotriz. Este logro cognitivo de poder combinar distintos esquemas aprendidos en la práctica permitirá la aparición del lenguaje que, pues, por lo tanto, descansa o como se sitúa, se enmarca en estas estructuras motoras. O sea que el lenguaje tiene como base la acción. Con la llegada del lenguaje en el periodo preoperacional, el niño deberá aprender, o sea, reaprender a volver a combinar estos esquemas, pero ya no son esquemas motores lo que tendrá que aprender a coordinar, sino los mismos símbolos y representaciones. O sea que así como pudo organizar su mundo físico cercano, asimismo deberá aprender a dominar este nuevo campo simbólico de palabras. Esta organización en un nuevo campo no quiere decir, como he venido diciendo, que el niño parte de cero, como en el periodo sensoriomotor, sino que continúa este proceso de la competencia de la acción, o sea, la competencia de poder desenvolverse en el mundo a partir de los logros sensoriomotores. El lenguaje permitirá que continúe el proceso de la adquisición de la competencia de la acción, o sea, de la competencia para
estar chidos en el mundo, en un nuevo plano, el simbólico, para seguir obteniendo mundo en nuestras estructuras. Cuando el niño tiene un mayor dominio de esta competencia simbólica, vimos que el niño ya puede operar estas representaciones y manipularlas y combinarlas para resolver problemas. Esto porque el lenguaje es el instrumento de organización por excelencia, el cual, al permitir tematizar distintos aspectos de la realidad, posibilita una mayor manipulación de las representaciones y por lo tanto una mayor reflexividad. Este aumento de la reflexividad le permitirá combinar infinitamente las representaciones para llegar a resultados creativos, pero además le permitirán tener reflexiones de segundo grado, o sea, pensar sobre lo que piensa. Entonces, en resumen y en palabras de Dux, así con el lenguaje es posible construir una reflexividad que convierte la conciencia orgánica del periodo sensoriomotor en una conciencia reflexiva de sí mismo en el formal operacional, logrando con ello reflexionar sobre el campo de acción y sobre el acontecer en el campo de acción. Esto permite una mayor competencia de la acción y por lo tanto un mayor control del mundo. Entonces, long story short, así sobre la base del periodo sensoriomotriz y el preoperacional pueden surgir modos más flexibles, reversibles y abstractos de pensar. Bueno, creo que queda claro que Piaget fue un crack y con su teoría cognitiva revolucionó el mundo, revolucionó la pedagogía, revolucionó la psicología, la epistemología, las ciencias sociales no, porque estábamos de paseo. Pero aunque fue un pro, a Piaget no le alcanzó la vida para terminar de construir su teoría y hacer que su teoría genética, o sea, de la génesis del desarrollo cognitivo, se convirtiera en una teoría histórico-genética. Esto porque Piaget dejaba mucho de lado los factores sociales e históricos sociales que le hubieran permitido tener pues todo el paquete completo, pero pues bueno, nada, el man dijo como se los dejo a sus sucesores y pues por eso estamos aquí. Sin embargo, aunque fue un duro, hay que hacer dos pausas y dos aclaraciones antes de finalizar este episodio. Primera aclaración, para Piaget estos 4 periodos de la inteligencia eran universales. Y aunque tenía razón respecto a los dos primeros, el sensoriomotriz y el preoperacional, porque son impulsados endógenamente, pues por la interacción del niño con las cosas, con las personas, y no importa el tiempo histórico ni el lugar, siempre va a ser de la misma forma, no pasa lo mismo con los otros dos periodos que Piaget identificó. Estos no son endógenos y el impulso para pasar de un periodo al otro requiere de otra serie de condiciones sociales e históricas que Piaget dejó por fuera y que nosotros veremos más en profundidad en la tercera temporada. Ahora, como vimos, nacemos en un desequilibrio constitucional, o sea, porque no tenemos las estructuras cognitivas fijadas genéticamente. Entonces, si el desarrollo está impulsado por esa búsqueda de equilibración con el entorno, que en nuestro caso, como vimos, es natural y es cultural o social, nuestro desarrollo cognitivo llegará hasta, por un lado, hasta donde nos exija la naturaleza, podríamos pensar esta como el mundo físico, y por el otro lado, hasta donde nos exija la sociedad, nuestra otra vida cultural. Dado que el primer entorno al que hacemos parte, o sea, el natural, es relativamente estable y es como el mismo, o sea, no es como que de la nada, no sé, ya no existe el espacio, no sé, como la materia, creo que siempre es como la misma cosa muy parecida. La exigencia al desarrollo más allá del nivel preoperacional no estará en nuestro entorno natural, sino en nuestro entorno social, o sea, en la sociedad, en el desarrollo social. Ahora bien, si aceptamos que la sociedad es la red de interacciones y comunicaciones de personas reales, es decir, que la sociedad no se impulsa mágicamente sola, ni que se transforma en independencia de lo que los sujetos hacen, porque pues su existencia depende de cómo la gente de carne y hueso se organice, entonces las organizaciones sociales dependerán tanto de, por un lado, los potenciales de poder, como por el otro de lo que la gente tenga en sus cabezas, de sus interpretaciones del mundo. Pero dado que las condiciones de la ontogénesis temprana son obligatorias, son elementales y pues por lo tanto son universales, porque pues es como siempre va a haber para que funcione, siempre tiene que haber como un organismo óptimo, una persona que cuide de ti y una realidad ya dada. Entonces esto quiere decir que las primeras estructuras del pensamiento también son universales. Sin pretenderlo, porque Piaget estaba en busca de cómo es posible el pensamiento matemático, Piaget abrió la puerta para entender nuestra historia del pensamiento y entender a otras culturas. No porque exista un paralelismo entre el desarrollo cognitivo de la ontogénesis y el desarrollo del pensamiento en la historia, como que, bueno, en la Edad Media estábamos en la adolescencia, no, sino porque el pensamiento y las formas del pensamiento en la historia tienen una relación estructural. La sociedad está compuesta de individuos que deben alcanzar su autonomía constructiva en su interacción con la realidad, y dados los límites funcionales de la inteligencia, la adaptación y la organización y las condiciones elementales que mencioné, el organismo óptimo, la persona de cuidado y la realidad ya dada, la forma de pensamiento inicial tiene sí o sí una estructura de la acción, es decir, la sensación de que todo lo que sucede en el mundo ocurre por un agente que actúa. Pero ya hablaremos más adelante de esa lógica en el siguiente episodio. La segunda pausa. Resulta que Piaget estaba interesado en esto de las operaciones que vimos pues
en este capítulo y en el anterior. Sin embargo, dejó a un lado otro tipo de estructuras que, bueno, Piaget llamó infralógicas, pero no las desarrolló tanto porque el man estaba concentrado en otra vaina, que Dux llama como categorías. Entonces, si las operaciones son así como las herramientas que permiten manipular la realidad, como vimos, la manipulación de la altura, la anchura, el tiempo y el espacio, por ejemplo, las categorías son el mundo de los objetos y los acontecimientos tal como se nos presentan en la percepción y pues como en la práctica. Algunas de estas categorías son el tiempo, el espacio, el objeto y la causalidad. Aquí en Sapiens Procesual nos concentraremos sobre todo en la categoría de la causalidad. Pues bueno, estas categorías, o sea, estos lentes que nos acompañan todo el tiempo, pues también son constructos y también se transforman según el tipo de experiencias que tengamos. Y pues Dux, estudiando estas categorías para entender las formas de pensamiento en la historia, encontró que han existido básicamente dos lógicas para explicarnos el mundo. La lógica subjetivista, o en su forma más elaborada, la lógica absolutista, y la lógica sistémico procesual. Ya profundizaré en este tema, pero por ahora necesito que entendamos que la primera lógica, la lógica subjetivista, ha sido la que nos acompañó durante la mayoría de nuestra historia como especie, y fue hace realmente muy poco, como 4 siglos, que medio logramos cambiar ese chip. Entonces, sin importar el lugar de nacimiento, el color de la piel, el género, el sexo, el tiempo histórico, esta lógica es universal debido al tipo de experiencias que compartimos todos los seres humanos y a los límites del pensamiento. Pero no se preocupen, que profundizaremos en esto en el siguiente episodio en el transcurso de esta temporada. Gracias por ver este nuevo episodio de Sapiens Procesual. Si tienen preguntas, adelante en los comentarios o en mis redes sociales, que se las dejo por acá. Suscríbanse si les gusta el contenido de este canal y compartan este video si les da alegría. Macarena. Yo soy Paula Cadena y bueno, nada, nos vemos en el siguiente episodio. Bye.